Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will start unit number 2, Great People, and this is our lesson number 1. El día de hoy comenzamos con la unidad 2, que se llama Great People, ¿sí? Gente fantástica, gente espectacular. Y esta es nuestra primer clase. Let's see. Okay, before we start, let's see some verbs. Antes de comenzar vamos a ver algunos verbos, sí, que nos vamos a necesitar para entender el nuevo tema, sí, y poder leer el texto con el que comienza la unidad. Okay, you can repeat after me. Pueden repetir después de mí. Paint, paint, pintar. Live, live, vivir. Work, work, trabajar. Help, help, ayudar. Invent, invent, inventar. Noten que en estas palabras, ¿sí? Las que terminan con T, con P, con K, ¿sí? Al final suenan bastante pronunciadas, entonces hay que exagerarlo un poco para que suene lo más nativo posible, ¿sí? Paint, work, help, invent, ¿sí? Y en el caso de la B corta, en inglés lo pronunciamos casi como una F, ¿sí? Es live, suena la vibración de los dientes con los labios. Invent, ¿ok? Es para tener en cuenta un poco la pronunciación de las palabras. Let's continue. Travel, travel, viajar. Love, love, amar. Cross, cross, cruzar. Discover, discover, descubrir. Like, like, gustar. Play, play. Play tiene varias traducciones, sí, pero en este caso lo vamos a ver como tocar, sí, porque vamos a hablar de instrumentos. Noten también que acá, sí, la pronunciación de la B corta, sí, en ambas palabras, y la pronunciación de la S al final también tiene que sonar bien como una S, ¿ok? Cross, tiene que sonar fuerte. Let's see. Okay, on page 16, yes, activity number 1, we have this image. Tenemos esta imagen en la actividad 1, ¿sí? Que se llama Read and Match, ¿sí? Leer y unir. Estamos en la sección de Games de Teens Online, juegos, y el juego se llama Who is it? ¿Quién es? ¿Sí? Tenemos a distintas personas de la historia, ¿sí? Y sus descripciones, pero están desordenadas. Entonces, lo que debo hacer es leer, tratar de entender lo que dice y colocar el número donde corresponde, ¿sí? En el cuadradito que corresponde, y después también elegir si esa persona es hombre, he, o si es mujer, she. ¿Ok? Vamos a leer, yo voy a hacer la traducción y ustedes luego van a completar esta actividad y también me la van a enviar dentro de lo que es la corrección de actividades. ¿Ok? Number 1. This person was an inventor. He or she lived in Scotland and invented the telephone. Esta persona era un inventor o inventora. Él o ella vivió en Escocia y inventó el teléfono. ¿Ok? Si esta información no la conocen, tranquilamente pueden buscarla en internet, ¿sí? Y seguramente van a encontrar el nombre de este o esta inventora. Una vez que lo encuentran, colocan el número 1 en el correcto, ¿sí? Y van a elegir si es he o she. Number 2. This person was a musician. He or she loved music and played the piano when he or she
was a child. Esta persona era músico. Él o ella amaba la música y tocaba el piano cuando él o ella era un niño o una niña. Okay? Number 3. This person was a doctor. He or she worked in a hospital and helped sick people. Esta persona era doctor. Él o ella trabajó en un hospital o trabajaba en un hospital y ayudaba a las personas enfermas. Number 4. This person was an artist. He or she liked art and painted beautiful pictures. Esta persona era un artista. Él o ella le gustaba el arte y pintaba hermosos cuadros. Number 5. This person was a sailor. He or she traveled around the world and discovered America. Esta persona era un marinero. Él o ella viajó alrededor del mundo y descubrió América. And number 6. This person was a pilot. He or she crossed the Atlantic Ocean alone in a small plane. Esta persona fue un piloto o una piloto. Él o ella cruzó el océano Atlántico solo o sola en un pequeño avión. Muy bien, entonces las opciones son Christopher Columbus, Elizabeth Blackwell, Wolfgang Mozart, Amelia Earhart, Vincent van Gogh o Alexander Bell. Bien, entonces, viendo y escuchando las descripciones, el tema que vamos a ver en esta nueva unidad es el pasado, ¿sí? Específicamente personas del pasado y sus vidas en el pasado. Let's see. Describing past events. Describiendo eventos en el pasado. Primero que nada, vamos a hablar sobre jobs, ¿sí? Las profesiones. Ustedes van a escribir, ¿sí? Cuando tengan que copiar la explicación de esta unidad, van a escribir las profesiones, sí, que estuvimos viendo recién. Inventor, musician, doctor, artist, sailor and pilot. Van a escribir eso y van a poner, ¿sí?, su traducción en el español. Y vamos a recordar un poco cómo armamos una oración para decir cuál es la profesión de esta persona, ¿sí? Veamos los ejemplos del texto. He was an inventor. She was a doctor. Él era un inventor, ella era un doctor, ¿sí? Acá vamos a usar el verbo was, que lo vimos, ¿sí?, en la última unidad del libro del año pasado, ¿sí? Que significa era. ¿Y cómo voy a armar la oración? Primero necesito un sujeto, que puede ser he o she, cualquiera de los dos. Luego el verbo, ¿sí?, was. Y luego la profesión, que puede ser inventor, doctor. Bien. Entonces, mi ejemplo dice, she was a pilot. Ella era un piloto. Okay. La extra explanation dice, cuando uso, fíjense que en uno dice an y el otro dice a, ¿sí? A y an, los dos significan exactamente lo mismo, ¿sí? Que significan un o una. Esto no significa que a significa un y an una, ¿sí? Las dos cosas significan los dos. Solo que, ¿cuál es la diferencia? Yo utilizo a, ¿sí?, cuando la palabra que sigue comienza con consonante. ¿Ven? Como en el caso de a, doctor. Comienza con D, que es una consonante, entonces se utiliza la A. En este caso, a sailor. ¿Okay? Cuando utilizo an, se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con sílaba, ¿sí? Como por ejemplo acá, an inventor, comienza con la I, ¿sí? Por eso utilizo la N, an. Y el otro ejemplo dice an artist, ¿ok? Comienza con A, que es una sílaba. Esto es una cuestión de pronunciación, pero es necesaria, ¿sí? Si no, sonaría mal a inventor. Es an inventor para que suene más fluido, ¿sí? Pero los dos significan lo mismo.
hay que tener en cuenta que por más que los dos signifiquen lo mismo, lo correcto es colocar la A cuando la siguiente es consonante y la y AN cuando la siguiente es sílaba. ¿Ok? Entonces, para resumir, ¿cómo describo yo cuál era el trabajo de esta persona en el pasado? ¿Sí? Debo utilizar el verbo was y la profesión. ¿Sí? Continue. Ok. Ahora vamos a describir lo que hacían, ¿sí? En sus trabajos, en sus profesiones. Los ejemplos dicen: He invented the telephone. She crossed the Atlantic Ocean. Él inventó el teléfono. Ella cruzó el océano Atlántico. ¿Sí? Esta vamos a hablar de la forma afirmativa primero, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que, ¿qué tienen en común estos dos? Que los verbos terminan con ed, ¿sí? Si recuerdan los verbos que vimos al comienzo del video, invent, ¿sí? El verbo solo es hasta acá, y cross, el verbo es solo hasta acá, ¿sí? ¿Cómo hago yo entonces para hablar en pasado? A esos verbos que vimos al comienzo del video le voy a agregar ed, ¿sí? Y ya instantáneamente el verbo está en pasado. Entonces, ¿qué necesito yo para armar una oración? Primero el sujeto, ya saben, puede ser he, puede ser she. Luego necesito un verbo, ¿sí? A este verbo, que puede ser cualquiera que hayamos visto al comienzo del video, le tengo que agregar ed, porque si no, el verbo no está en pasado, ¿sí? Si yo solo coloco play, es el verbo infinitivo, quiere decir que está en presente, ¿sí? Entonces debo colocar la ed y luego, sí, el complemento de lo que necesite. Recuerden que siempre, bueno, lo puse entre paréntesis en este caso, pero sí es necesario, ¿sí? Él inventó y luego el complemento es lo que inventó, ¿sí? Ella cruzó y el complemento acá es obviamente el océano que cruzó. El otro ejemplo dice: He played the piano. Él tocaba el piano, ¿sí? Tengo el sujeto, tengo mi verbo con ed y luego sí mi complemento, que es el instrumento que tocaba. A estos verbos, ¿sí? Que se les agrega ed en pasado, se les llama regular verbs. Son los verbos regulares, que son los verbos que mantienen su forma, ¿sí? Pero solo cambian agregándole estas dos letras. ¿Ok? La única excepción es el verbo travel, ¿sí? Que termina con L, pero cuando lo voy a pasar al pasado, debo agregar una L más y luego sí ed. ¿Sí? Es la única excepción. Después en el caso de los verbos que estuvimos viendo al comienzo del video, todos se les agrega ed. En este caso voy a duplicar la L y luego sí agrego ed. ¿Ok? Example. Thomas Edison was an inventor. He lived in USA. He invented the light bulb. He liked electric power. Thomas Edison era un inventor, ¿sí? Acá tenemos a Thomas Edison. Ven que estoy usando el verbo was, ¿sí? El era, y estoy usando an, porque inventor comienza con una sílaba, ¿sí? He lived in USA. Él vivía en los Estados Unidos. Ven que al verbo vivir le agregué, en este caso le agregué solo la de, ¿sí? Porque la e ya la tiene puesta, entonces no es necesario agregar otra e. He invented the light bulb. Él inventó, ¿sí? El foco. Aquí agregué, ven, ed al verbo invent. Luego dice: He liked electric power. A él le gustaba el poder de la electricidad, ¿sí? La electricidad. Ven que acá al verbo like le agregué solo la d en este caso, porque ya la e la tiene la palabra en sí. ¿Okay? Muy bien, entonces resumiendo, lo que estamos viendo ahora es cómo describir eventos en el pasado, ¿sí? Para hablar de la profesión de esta persona vamos a usar el verbo was y luego sí en la profesión que tenía, y luego para hablar de las cosas que hacía en el pasado, ¿sí? Al verbo le debo agregar ed, ¿sí? Y agregándole ed, la oración ya está en pasado, ¿ok? Muy importante, no puedo olvidarme la ed porque si no, no estaría hablando del pasado. En el caso de los verbos que ya tienen la e agregada, se le agrega solo la d, ¿sí? Como live, como like, y en el caso de travel, se le duplica la l, ¿sí? Y luego sí agrego la ed.
Muy bien, espero que se haya entendido.